Amigos, ¿qué pasa? Estamos en el Museo del Glaciar. Sí, justo detrás de mí estuvimos ayer. Lugares impresionantes, ahí están los glaciares. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tal vez se pregunten, en realidad hay una hipótesis que dice que es posible. Estos glaciares, que son gigantescos, o sea, nunca me imaginé lo enormes que son. Es posible que en ellos se haya conservado un fragmento de una cúpula de hielo. Bueno, en la época cuando había grandes dinosaurios, cuando realmente criaturas gigantes podían caminar por este planeta. Y no se les rompía la columna vertebral como se nos rompería a nosotros, y de inmediato. Si tuviéramos al menos 5 metros de altura, es decir, no podríamos funcionar con la presión atmosférica actual. Pero si suponemos que antes el planeta estaba cubierto por una capa de hielo, digamos, en la parte superior, en lo alto, entonces muchas cosas, por cierto, empiezan a tener sentido. Y por eso vinimos a comprobarlo. Y yo, claro, como un verdadero tonto, estaba seguro de que sería posible. Acercarse, llegar hasta el glaciar, acercarse al glaciar, perforarlo con un cuchillo, tomar una muestra y llevarla al laboratorio, ver si hay burbujas en el hielo o no. En realidad es una completa locura. Les diré que ayer estuvimos en un glaciar que está en constante movimiento. Es una masa gigantesca de hielo que se mueve a cierta velocidad. Para que se den una idea, en 100 años recorre 70 kilómetros. Eso pasa ahí todo el tiempo con un rugido salvaje, todo se derrumba. Literalmente cada 5 minutos se desprenden enormes pedazos y constantemente sigue creciendo. O sea, hay un montón de causas naturales para la formación de este hielo. De verdad, montañas, estamos prácticamente al nivel del mar. Y toda el agua dulce que, como sabemos, de alguna manera mágica llega hasta las cimas de las montañas, sí, la hidráulica planetaria de alguna manera la bombea. Es una pregunta muy interesante. ¿Definitivamente vamos a volver a tocar ese tema? Entonces esa agua fluye, se congela ahí, realmente se forma una masa gigantesca. Este glaciar tiene 300 kilómetros de largo en total si contamos todas sus partes. En profundidad tiene como 1 kilómetro más o menos, pero el hecho de que existan causas naturales significa que no puede haber fragmentos de la cúpula ahí, dentro de otro tipo de hielo según sus características. No, no significa eso, pero para comprobarlo, claro, yo solo no soy suficiente. Aquí se necesita una expedición muy poderosa. Hay que perforar como 1 kilómetro más o menos. Sacar el testigo y estudiarlo. No sé, tal vez eso ya se haya hecho. Y para poder responder a esta pregunta con precisión, vinimos justamente al Museo del Glaciar. Y vamos a ver qué hay ahí, seguramente alguien ya lo perforó. Les voy a decir que estos son los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Aquí durante miles de millones de años o no sé cuántos, pero desde el momento en que este planeta existe, nadie ha hecho absolutamente nada ahí. Todo está completamente virgen. Vamos al museo. Amigos, esto es muy gracioso. En la entrada del museo hay una cosa así, es una piedra que muestra el clima. Entonces, si la piedra está mojada, significa que está lloviendo. Si la piedra está seca, no hay lluvia. Si la piedra proyecta una sombra en el suelo, significa que está soleado. Si la piedra está blanca por encima, significa que está nevando. Si no se ve la piedra, hay mucha niebla. Si la piedra se mueve, hace viento. Si la piedra salta, hay un terremoto. Si la piedra está bajo el agua, hay una inundación. Si la piedra desapareció, hay un tornado. Genial. Vamos al museo. El Museo del Glaciar Glaciarium en el Calafate es un moderno centro científico de interpretación dedicado al estudio y la divulgación de los sistemas glaciares de la Patagonia. La arquitectura del museo está diseñada en un estilo vanguardista que recuerda las formas agudas y fragmentadas de las masas glaciares. Combinando un enfoque científico y tecnologías de punta, Glaciarium ofrece a los visitantes una visión completa de la dinámica de los glaciares, sus características geológicas y los cambios provocados por factores climáticos.
La exposición del museo incluye varias zonas temáticas, cada una de las cuales se basa en la visualización de datos y tecnologías interactivas. Los visitantes pueden explorar el proceso de formación de los glaciares, desde la caída de los copos de nieve y su compactación en masas de hielo, y aprender sobre el movimiento de los glaciares bajo la influencia de la gravedad y su interacción con el paisaje circundante. Los paneles interactivos, animaciones y películas en 3D demuestran en detalle el proceso de ablación, fragmentación y derretimiento de los glaciares, proporcionando pruebas visuales del impacto de los cambios climáticos en su estado. Una sección aparte está dedicada al estudio de los núcleos de hielo, que sirven como archivos naturales de los cambios climáticos de los últimos milenios. Una de las características del museo es el bar de hielo Glaciarium Bar, donde el ambiente está recreado con hielo, incluidas las paredes, los muebles y los elementos decorativos. En condiciones de una temperatura de alrededor de -10 grados, los visitantes pueden obtener una representación visual y natural del entorno climático característico de los glaciares. El Museo Glaciarium en el Calafate no solo populariza el conocimiento sobre los glaciares, sino que también cumple una función educativa, resaltando la importancia de conservar estas formaciones naturales como indicadores del cambio climático y elementos clave del equilibrio hídrico global. Oh, aquí está. Aquí están, estos son los núcleos que investigaron. Temperatura. Estos son años, 800.000 años. En resumen, perforaron hasta llegar a hielo de hace 800.000 años y cada año lo ven, amigos. Eso sí es ciencia de verdad. Aquí, carajo, no hay discusión. Y aquí está la temperatura, cómo fue cambiando. Así que pueden ver que va desde +4 hasta -10. En este punto hubo probablemente una variación de la temperatura media anual. Sí, en general aquí están los periodos glaciares o los calentamientos globales, ¿sí? Ahora simplemente estamos en otro de ellos, así que vean con qué regularidad ocurren. No hay que preocuparse. Todo está bien. Listo, el hielo lo grabó todo. Y esa es información absolutamente precisa. Sí, amigos, así es como se ve este glaciar. Justo aquí estuvimos ayer. Abajo, en el barco. Sí, la velocidad es de 700 metros por año. En 100 años esta lengua glaciar avanza 70 kilómetros. Su profundidad sobre el agua, bueno, su altura, mejor dicho, en algunos lugares es de casi 200 metros, 150 de manera estable, y llega hasta 1 kilómetro de profundidad bajo el agua. En consecuencia, esta zona aquí ya está por encima de cero. Allá son 12 grados sobre cero, 13 grados, ahí estuvimos ayer. Y allá arriba, donde todavía hay nieve, esa es la zona cero. Todo lo que está debajo de esa zona empieza a agrietarse y desprenderse. Se desprende de manera épica. En resumen, en barco no se puede uno acercar a él bajo ninguna circunstancia. Sí, ni lo piensen. Oh, y aquí es a donde iremos mañana. Esta es Fitz, algo como Ritz, la montaña Fitz, en fin, es muy famosa. Bien, sigamos. Esto es muy interesante, la verdad. Esto es ciencia de verdad. Bien, esto está genial. Es un mapa bajo los pies. Caray, este es el museo más genial que he visto. Es un mapa del glaciar. Wow. Y todo esto está muy genial, por supuesto. Aquí está nuestra ciudad. Incluso se puede ver desde aquí. Ahí está Perito Moreno. Y aquí están nuestros dos de ayer. Sí, aquí todo está lleno de icebergs. No fuimos para allá, no se puede. Pero aquí estuvimos ayer. Este es enorme, el que avanza 70 kilómetros al año. Sí, y dicen que todo este glaciar tiene 300 kilómetros. Y puede ser que sí, esconda algunas sorpresas muy adentro. Un glaciar es una masa de hielo en movimiento formada por la acumulación de nieve a lo largo del tiempo. En los glaciares se distinguen dos zonas, la zona de acumulación y la zona de ablación. La zona de acumulación se encuentra en las partes más altas y frías del glaciar. Ahí la nieve cae y se convierte en hielo. En los sectores inferiores hace menos frío. Y ahí, debido al derretimiento, la evaporación, la sublimación y los deslizamientos, ocurren pérdidas de masa glaciar. Esta es la zona de ablación.
El glaciar divide ambas zonas. Este es el sector en el que las ganancias y las pérdidas son iguales. El balance de masas nos permite saber si el glaciar está creciendo, disminuyendo o permaneciendo estable. Si la producción de hielo fue mayor que su pérdida, el glaciar crece. Si las pérdidas fueron mayores que su producción, se reducirá. Si la acumulación y la ablación fueran iguales, el glaciar permanecería estable. Cuevas de hielo. Son hermosas y parecen llenas de misterios. Con su ayuda, la naturaleza muestra su lado más creativo. Las corrientes de agua de deshielo, el paso del tiempo, el aire y el agua crean estas maravillas. ¿Por qué el hielo glaciar es azul? Uno de los fenómenos más sorprendentes que impacta a las personas al ver los glaciares es el intenso color azul del hielo. ¿Por qué el hielo se ve azul si está hecho de agua que es incolora? La luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro. Las ondas de luz azul tienen más energía que las rojas y amarillas, por eso la luz penetra más profundamente en el hielo. Cuando la luz viaja a largas distancias, la luz roja y amarilla es absorbida, mientras que la azul permanece. Por eso vemos impresionantes tonos de azul, turquesa e índigo en las cuevas, grietas, icebergs y formaciones glaciares. Las mesas glaciares son un fenómeno curioso que ocurre cuando el hielo se derrite alrededor de una gran roca. Estas rocas, que se encuentran en la superficie del hielo, lo protegen de los rayos del sol. De esta manera, el derretimiento ocurre más lentamente en esa zona, dejando una columna de hielo y piedra que parece una mesa. Los bloques erráticos son grandes rocas que fueron transportadas y luego dejadas por los glaciares. Su ubicación actual indica el tamaño de las antiguas capas de hielo y los movimientos de los glaciares en el pasado. Pozos glaciares, el glaciar parece estar vivo. Se mueve silenciosamente y casi sin notarse cruje, chirría, se desliza y está cambiando constantemente. Las aguas de deshielo se convierten en corrientes y al empezar a fluir forman meandros en la superficie congelada del glaciar. Cuando la corriente de agua de deshielo encuentra un punto débil en el hielo, lo atraviesa, creando pozos. Estos orificios suelen ser de forma cilíndrica y el agua los erosiona mientras se introduce en el interior del glaciar, buscando alcanzar el suelo. A medida que más agua encuentra su camino a través de la estructura plástica del hielo, se forman corrientes y cascadas dentro del glaciar. El agua se abre camino a lo largo de miles de metros antes de llegar a la base del glaciar. De esta manera se forma un sistema natural de drenaje glaciar compuesto por túneles, cuevas, sumideros, chimeneas glaciares y pozos. Icebergs. Puedes escuchar el rugido cuando el glaciar se desprende. Cae lentamente a una velocidad que parece irreal, como si perteneciera a otra dimensión. Se hunde y parece una joya colosal llena de azul, índigo, cristalino, eléctrico, lapislázuli y turquesa. Comienza su viaje hacia su destino. Seguirá flotando hasta desaparecer. Icebergs. Son impresionantes masas flotantes de hielo glaciar. Derivan en lagos y océanos desprendiéndose de los glaciares. Pueden alcanzar varios kilómetros de longitud y sobresalir decenas de metros sobre la superficie del agua, pero la parte visible de un iceberg representa aproximadamente el 10% de su volumen total. El resto está oculto bajo el agua. La nieve se convierte en glaciar. La nieve es la materia prima del glaciar. A medida que la nieve se deposita y se compacta, se convierte en nieve húmeda y luego en hielo. Debajo de la superficie de la nieve hay una capa llamada nevisa. Esta capa se conserva de los inviernos anteriores. Nevisa. Es un estado intermedio entre la nieve y el hielo glaciar. Sus cristales están muy compactados, pero los espacios de aire todavía están conectados entre sí. Con el tiempo, la presión seguirá compactando la nieve. Las burbujas atrapadas en el hielo están aisladas unas de otras. Del manto suave de la nieve nace el hielo glaciar sólido, esculturas en movimiento. Los glaciares están en constante movimiento, se deforman plásticamente bajo las tensiones creadas por su propio peso. Se deslizan sobre su lecho cuando el agua entre el hielo y la roca lubrica y facilita el deslizamiento. Los glaciares están en constante movimiento. El hielo en ellos se deforma plásticamente bajo una enorme presión y tensión. Las velocidades medias de los glaciares varían. Algunos se mueven solo unos pocos metros al año, otros varios metros al día. Los glaciares de oleada son aquellos que de repente aceleran su movimiento. En estos periodos, la velocidad de movimiento puede aumentar hasta 100 kilómetros. La presencia de glaciares deja una poderosa huella en la geografía y el paisaje. Son arquitectos que modelan valles, lagos, fiordos, montañas y forman morrenas.
Como la masa de hielo destruye el terreno, en el glaciar entran piedras y sedimentos que serán transportados a grandes distancias. Los sedimentos que se obtienen como resultado del avance del hielo se llaman detritos glaciares o morrenas. Las morrenas que el glaciar arrastra y presiona contra la roca madre actúan como papel de lija, pulen y lijan hasta convertir la piedra en polvo o harina de roca. Para resumir, considero que la hipótesis de que dentro de este gigantesco glaciar existen fragmentos de una antigua cúpula no se descarta, sigue siendo válida. Pero aquí sin duda realizaron perforaciones. Aquí hicieron perforaciones que abarcan hasta 800.000 años y estoy seguro de que si hubieran encontrado allí alguna capa de hielo fantástica que fuera diferente, seguramente ya lo sabríamos. No creo que estén ocultando algo de nosotros, pero para asegurarse de eso, se necesita una expedición bastante grande. Hay que perforar al menos 3 agujeros hasta toda la profundidad, sí. Bueno, salimos y ¿qué les puedo decir, amigos? Todo funciona. Un pronóstico del tiempo excelente. Por lo visto hace viento. Sí, el clima va a cambiar ahora. Está bien. Volamos.